bajar otra vez. Perfecto. Entonces, terminamos ya de estudiar vómito y con esto todo lo que teníamos que saber de los movimientos del estómago. ¿Tá? En posingesta, acuérdense, movimientos de mezcla, movimientos de propulsión. ¿Tá? En ayunos, el complejo mioeléctrico interdigestivo, que serían las contracciones del hambre, y en situaciones anormales, digamos, podríamos decir, debido a diferentes estímulos, el antiperistaltismo, que es el vómito, ¿no es cierto?, el reflejo del vómito. Vamos a pasar ahora a estudiar. Acá se supone que empieza una clase nueva, que es la clase 12, pero bueno, no importa. ¿Ah? ¿Cuánto? Si vamos bien, no estamos tan apurados, así que estamos bien con los temas. ¿Ah? Así que vamos a continuar con los movimientos del intestino delgado. De todas maneras, acuérdense que siempre cuando termine la clase yo les ordeno las fotitos del Drive para que tengan bien en cada carpeta la clase con lo que dimos más el video, así que nunca van a encontrar desordenado ni nada. Entonces, comencemos con los movimientos del intestino delgado. Algunas características del intestino delgado como para recordar. Vamos a decir que el intestino delgado es un órgano hueco y único. Se encuentra ubicado en el abdomen, específicamente en la región umbilical. Entonces recuerden, de las regiones del estómago teníamos el epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Después habíamos estudiado por los uretres los flancos el otro día, que estaban a ambos lados del ombligo, entonces teníamos los flancos y acá estaría entonces más o menos en esta zona la región umbilical. Y después fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, y recuerden que habíamos estudiado el hipogastrio, ¿no es cierto? Porque ahí estaba la vejiga. Así que casi todas las asas intestinales están ubicadas en la región umbilical, más o menos a la altura del ombligo, en esa zona. Igual ahora en semiología en cuarto van a estudiar las regiones y eso con mayor detalle. En cuanto a su longitud, en una persona viva, el intestino delgado tiene entre 3 a 5 metros, pero en un cadáver puede tener de 5 a 7 metros porque se pierde el tono muscular que puede tener estos intestinos en un paciente vivo. Así que por eso en anatomía los vemos muy largos a los intestinos y después los miramos en un paciente en una cirugía y parecen más chiquititos, porque están en un poquito de tono muscular tienen. Recuerden que el intestino delgado lo vamos a dividir en 3 porciones, que son el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno tiene una longitud de 15 a 30 centímetros, el yeyuno de 1,5 a 2 metros, y el ilion de 3 a 3,5 metros. Así que como pueden ver, va aumentando la longitud a medida que vamos pasando de porción. Pero va disminuyendo el diámetro de la luz. Fíjense que el diámetro, si bien el duodeno es más corto, el diámetro es de 4 a 5 centímetros de la luz, el yeyuno de 3 centímetros y el ilion de 2 a 2,5 centímetros. ¿Tá? A medida que nos desplazamos entonces en estas 3 porciones aumenta la longitud, pero disminuye el diámetro de la luz. En cuanto a su pared, ya dijimos que como todo el resto del tubo, estaban formadas por mucosa, submucosa, muscular propia y serosa en este caso porque ya estamos en abdomen. En el caso de la mucosa, ya dijimos que en contacto con la luz tenemos un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada, ¿tá? Es decir, microvellosidades. Recuerden que en el túbulo contorneado proximal del intestino delgado también teníamos microvellosidades, pero ahí se llamaba ribete del cepillo. Es lo mismo, pero acá se llama chapa estriada. Y células caliciformes. Debajo de ese epitelio vamos a tener a la lámina propia o corion de tejido conectivo laxo, como siempre la muscular de la mucosa, que ya en esta zona siempre es de músculo liso. Y acá está lo más importante que no lo veíamos en otros órganos. La mucosa del intestino delgado va a formar pliegues, va a formar glándulas, digamos, que son las glándulas del Lieberkühn. Para cuando estudiemos la parte de absorción y secreción de nutrientes, las vamos a volver a nombrar. Las glándulas del Lieberkühn son glándulas exócrinas, tienen forma tubular recta, o sea, parecidas a las glándulas a las glándulas gástricas del estómago, y se encargan de secretar agua, electrolitos y moco, ¿tá? Que ya lo vamos a estudiar en la próxima clase. Entonces, quiero que piensen que las glándulas del Lieberkühn son invaginaciones hacia abajo, digamos, de la mucosa.
En cambio, también vamos a tener vellosidades, que son pliegues, son como si fueran evaginaciones. Para que entiendan la diferencia, fíjense, esto que ven acá es una glándula, ven que es hacia abajo, hacia lo que sería su mucosa y eso. Y un pliegue es hacia la luz, ¿no? Es una vellosidad. No es lo mismo que microvellosidad, que lo vamos a ver ahí en el esquemita, ¿no? Entonces, las vellosidades son pliegues de mucosa que no desaparecen al distenderse el intestino delgado, o sea que siempre vamos a tener esos pliegues o vellosidades. La función, al igual que las microvellosidades, es aumentar la superficie de absorción del intestino delgado. Recuerden que a estas vellosidades también se las llama válvulas conniventes o válvulas circulares también. ¿Qué es lo que van a contener en su interior estas vellosidades? Van a contener el músculo de Bruch, que forma parte de la muscular de la mucosa, el conducto quilífero central, que es un capilar linfático, y capilares sanguíneos. Entonces, si hacemos un poquito de zoom a nuestro dibujo, fíjense que acá, cada una de estas células que yo les dibujé acá, fíjense que forman el epitelio, ¿no es cierto? Epitelio cilíndrico simple, con chapa estriada y células caliciformes, ¿no? Acá les dibujé, arriba de cada enterocito del intestino delgado, vienen estos pelitos que puse acá, esas son las microvellosidades, que no quiero que se confundan con la vellosidad o válvula connivente, que es esta evaginación que tengo hacia la luz del intestino. Ahora ya les estoy explicando por qué. Porque cuando veamos digestión y absorción de hidrato de carbono, lípidos y proteínas, vamos a ver hacia dónde se van a absorber esos nutrientes, ¿tá? Eso sería lo importante. En este pliegue que yo les estoy contando, fíjense, es todo mucosa. Tenemos el epitelio, todo lo que está acá sin ningún color es tejido conectivo laxo, ¿no es cierto? Lámina propia. Y fíjense que metiéndose en esa vellosidad, ¿qué fue lo que les dibujé acá? Miren, acá tenemos músculo liso, ¿no es cierto? Esta parte, antes de pasar a la submucosa. Este músculo liso es la muscular de la mucosa. Fíjense, desde la muscular de la mucosa salen haces de músculo acá, que también están en color rojo-verde, haces de músculo que se meten en las vellosidades. Eso es lo que se denomina músculo de Bruch. O sea, es como una prolongación de la muscular de la mucosa que se mete dentro de las vellosidades. Ese músculo de Bruch se puede contraer o se puede relajar para permitir la absorción. Si se contrae, va a permitir la secreción de sustancias de estas células. Si se relaja, permite la absorción, por ejemplo. Si se fijan dentro de esa vellosidad, también vamos a encontrar otra estructura, que es como este cilindro que dibujé acá. Esto es un capilar linfático, ¿tá? Recuerden que en este capilar linfático se denomina conducto quilífero central. Y como ustedes estudiaron en bioquímica, hacia ahí se absorbe la linfa, ¿tá? Es decir, ¿se acuerdan los kilomicrones que se sintetizan en el intestino delgado? Recuerden que los kilomicrones tienen lípidos, tienen grasas, que no se pueden absorber a sangre. ¿Por qué? Porque me van a tapar los capilares sanguíneos que están acá en las vellosidades. Entonces, todo lo que es grasas, que ya las vamos a estudiar después, se absorben hacia este conducto quilífero central. Y de ahí, bueno, desembocarán en sangre en algún momento. Y por último, como verán acá, desde las arteriolas que irrigan a estas estructuras, fíjense que salen los capilares, ¿no es cierto? Los capilares sanguíneos, que tienen su extremo arterial y después tienen su extremo venoso. Así que de acá hacia la sangre, acá está venas, ¿no es cierto? Arteriolas y venas. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en las próximas clases? Vamos a estudiar que todo lo que es absorción de grasas, de lípidos, va a ser hacia el conducto quilífero central, hacia la linfa, porque si no la grasa me va a tapar los capilares sanguíneos. En cambio, los hidratos de carbono que yo digiera y las proteínas que yo digiera, sí se van a absorber hacia la sangre de estos capilares sanguíneos. Que cuando estudiamos en cardio, dijimos que eran capilares fenestrados, al igual que lo de los riñones. Los capilares de intestino son fenestrados, ¿tá? Así que bastantes estructuras que vamos a estudiar en próximas clases. Por otro lado, fíjense que ya les nombré recién las glándulas de Liverpool. Cuando veamos secreción de intestino delgado, les tendré que contar qué células tiene esta glándula y qué sustancia secreta cada una de esas células. Pero por lo menos fíjense que la estructura ya la conocemos, ¿tá? Recuerden que todo esto es mucosa.
Si nos vamos hacia la submucosa, vamos a ver, como toda submucosa, que está formada por tejido conectivo denso no modelado, y como siempre acá está el plexo submucoso de Meissner, que controla a esa muscular de la mucosa y al músculo de Bruch que les conté recién. ¿Qué particularidades tenemos? Si estamos en la primera porción del duodeno, vamos a tener a las glándulas de Brunner, que son mucosecretoras, parecidas a las glándulas del esófago, secretan muco también. En el segunda y tercera porción y cuarta porción del duodeno y yeyuno no vamos a tener nada. Por favor, corrijan acá porque me equivoqué. Acá no es yeyuno, es ilion, ¿no es cierto? ¿Ah? Por favor, entonces en la primera porción del duodeno vamos a tener las glándulas de Brunner. El resto del duodeno y yeyuno no vamos a tener nada extraño. Y por favor, corrijan acá porque no es yeyuno, es ilion. Como ya les dije anteriormente en la clase de hoy a la mañana. En el ilion vamos a tener las placas de Peyer, que son nódulos linfáticos. Recuerden entonces que estos nódulos linfáticos sirven para la inmunidad, y a estos nódulos le llamábamos GALT o MALT, tejido linfoide asociado a mucosa o tejido linfoide asociado a aparato digestivo. MALT o GALT es exactamente lo mismo. Bueno, y vuelvan a corregir acá como les dije, acá no va yeyuno, va ilion, como les dije hoy en la clase anterior. Perfecto. Si nos vamos un poquito más hacia afuera, nos vamos a encontrar con la muscular propia. Recuerden que la muscular propia tiene dos capas de músculo liso, interna circular, externa longitudinal. Acuérdense que entre ambas capas tengo el plexo de Auerbach, que va a provocar la contracción de esta muscular propia. Y por último, serosa, que como toda serosa, tiene mesotelio. Excepto en el esófago torácico, todo el resto que vamos a estudiar es serosa. Así que, dicho esto, tanto lo anatómico como lo histológico acerca del intestino delgado, vamos a ver qué pasa cuando el alimento llega al intestino delgado desde el estómago. Como les dije, en el estómago, ¿qué era lo que había ocurrido para que llegue el alimento al intestino delgado? Ocurrían los movimientos peristálticos, ¿no es cierto?, a los cuales le llamábamos bomba pilórica. Es decir, neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach me contraían la pared del estómago, me producían los anillos de constricción. Neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach me producían relajación receptiva del píloro. Y ahí el alimento pasaba hacia el duodeno. Recuerden que el alimento cuando está en el estómago se llama quimo, que es una papilla, un puré semilíquido, que es porque el alimento ya se digirió, un poco por lo menos. Así que el alimento llega al duodeno, este duodeno se va a distender y se desencadenan varios reflejos. Un reflejo que yo les había nombrado era el enterogástrico, que ahora les voy a explicar. Al profe le gustan mucho estos reflejos, siempre, en los orales. Entonces, llega el alimento al duodeno un poquito, el duodeno se distiende, y al distenderse genera varios reflejos al mismo tiempo. Uno de ellos es el enterogástrico, que es un reflejo inhibidor. ¿Cómo se van a acordar de eso? Fíjense lo que dice entero. Entero es intestino delgado, duodeno. Gástrico es estómago. Fíjense que es un reflejo que va de un órgano que está más abajo a uno que está más arriba. Y yo les dije que cuando era así era inhibidor. En cambio, si hubiera ido del estómago al intestino, hubiera sido estimulador. Casi siempre es así, eso es lo bueno. Así que, al distenderse el duodeno por el alimento, va a generar una señal sensitiva o aferente que sale del tubo digestivo y se dirige hacia los ganglios prevertebrales. Recuerden que en los ganglios prevertebrales, las neuronas van a elaborar una respuesta, es decir, una señal motora o eferente que vuelve al tubo, pero esta vez al estómago. ¿Qué es lo que va a hacer esta señal? Me va a inhibir el vaciamiento gástrico. Dicho de otra manera, quiero repasarles algo 2 segunditos para que no nos confundamos. Y estaba, ya lo busco. Ahora sí. Entonces, repasemos lo que ya dijimos en cuanto al vaciamiento del estómago. A ver acá. Entonces, si yo quería que haya vaciamiento del estómago, fíjense esto. Las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach contraían pared
Las neuronas inhibidoras de Auerbach relajaban el esfínter. Ahí se producía el vaciamiento del estómago, es decir, la bomba pilórica. Piensen lo siguiente ahora. Yo no quiero que se vacíe el estómago, entonces, ¿qué voy a hacer? Las neuronas van a actuar al revés. Hace un ratito, si yo quería que haya vaciamiento, neurona estimuladora contraía pared, inhibidora relajaba pílora. Ahora al revés, yo no quiero que se vacíe el estómago, entonces, inhibidora relaja pared, estimuladora cierra pílora y no se vacía el estómago. Fíjense que eso es lo que va a producir el reflejo enterogástrico. Fíjense, lo opuesto a la bomba pilórica, básicamente, inhibe al estómago. Hace que las neuronas estimuladoras de Auerbach, que liberan acetilcolina y sustancia P, me contraigan el píloro. Y el píloro vuelve a tener su presión de 70 milímetros de mercurio. Se vuelve a cerrar. En cambio, las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach, que liberan noradrenalina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, relajan la pared gástrica. Al revés que la bomba pilórica, por eso se inhibe el vaciamiento gástrico. Entonces, como yo les decía, cada vez que el duodeno se llena un poquito, envía este reflejo al estómago para decirle, para que ya estoy llena, espera que yo haga digestión. Esa es la comunicación que tiene el duodeno con el estómago. Cada vez que el duodeno está lleno, envía este reflejo al estómago. Ahora, si el duodeno vuelve a estar vacío, ya no hay este reflejo y el estómago se puede volver a vaciar otro poco. Hace otra vez bomba pilórica. Se vuelve a llenar el duodeno y le envía este reflejo y le dice, ya estoy lleno otra vez. Le dejamos al duodeno que haga digestión. Deja de haber este reflejo y el estómago se vuelve a vaciar otra vez. Y así hasta cumplir las 6 horas. Por eso el estómago tarda mucho en vaciarse. Porque cada vez que se llena un poquito el duodeno inhibe el estómago. Y ese es el juego de reflejos que vamos a tener. ¿No? Cuando el quimo llegó al duodeno, también se va a originar otro reflejo que va hacia el colon. Entonces va un reflejo hacia el estómago para frenarlo, para que no se siga vaciando. Va a ir un segundo reflejo hacia el colon para que sí se vacíe. Este es el reflejo duodeno cólico. Fíjense, como siempre les digo, tiene dos nombres esta palabra, tiene dos órganos. Duodeno, ahí se origina el reflejo. Cólico significa que va a ir al colon. Fíjense que se cumplen las generalidades que yo les dije. La señal va de un órgano que está más arriba a uno que está más abajo, así que es estimulador. ¿Tá? A ver. Antes de explicar el movimiento, sí o sí se debe explicar ese reflejo, depende, Prisi, lo que el profe te esté preguntando. Si el profe te dice, háblame de los movimientos del intestino delgado, solo le tenés que explicar los movimientos. Va a depender de la pregunta. Ahora si te dice, háblame de, no sé, los procesos motores del intestino delgado o háblame de los reflejos, bueno, eso sería otra cosa. Si el profe te dice, como le ha tocado a algunos chicos, ¿qué movimientos tiene el intestino delgado? Vamos a ver que tenemos que hablar de mezcla y de propulsión. ¿Está? No vamos a hablar de eso. Ahora, a otros le ha preguntado los reflejos. ¿Está? Depende. Si te dice, háblame de los movimientos del intestino, mezcla y propulsión y le explicas cada uno. O sea, eso básicamente es. ¿No? Ahora si te dice, háblame del transporte del alimento a través del intestino, capaz que le tengas que hablar más completo. Perfecto, entonces. Entonces, en el caso del reflejo duodenocólico, va a ser un reflejo estimulador. ¿Cuál va a ser el mecanismo de este reflejo? Cuando llegó el alimento al duodeno, se originó el reflejo enterogástrico, pero también se va a originar este, es decir, el alimento me va a distender al duodeno, lo cual va a generar una señal sensitiva o aferente que sale del duodeno y va hacia los ganglios prevertebrales. ¿Ah? Las neuronas de los ganglios prevertebrales elaboran una respuesta, es decir, una señal motora o eferente, que vuelve al tubo digestivo, pero esta vez hacia el colon. ¿Tá? En el colon, fíjense lo que va a pasar, como el reflejo es estimulador, lo que va a hacer es estimular los movimientos en masa del colon. Es decir, que el colon desplace su contenido hacia el recto. ¿De qué manera? Lo mismo que el reflejo, recordemos, el del estómago era gastrocólico, ¿se acuerdan? Este es duodenocólico, o sea,
Cuando el estómago se llena, envía una señal al colon para que haga movimientos. Cuando el duodeno se llena, envía también una señal al colon para que haga movimientos. Así que hay como muchísima comunicación entre los órganos siempre. Eso es lo interesante. Y son reflejos bien rápidos. Así que las neuronas de los ganglios prevertebrales, recuerden que van a elaborar una respuesta, como les dije, una señal motora o eferente que va a producir los movimientos del colon. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? Las neuronas, ya lo habíamos dicho antes, pero lo vuelvo a repasar. Las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach, que liberan acetilcolina y sustancia P, contraen la pared del colon, o sea, estimulan los movimientos en masa, que como ya vamos a estudiar, son parecidos a los peristálticos, pero no son peristálticos. ¿No? Por otro lado, las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach, que liberan noradrenalina, óxido nítrico y VIP, péptido intestinal vasoactivo, relajan de manera receptiva el colon, o sea, movimientos en masa, ya vamos a ver, detrás del alimento, relajación receptiva en otra parte del colon para que el alimento se vaya a desplazar. Esto va a provocar que en algún momento el alimento, le digo yo, la materia fecal, porque estamos en el colon, la materia fecal ingrese al recto. Y eso me va a llevar a que se origine otro reflejo, que es el de la defecación, que ya lo vamos a charlar. Perfecto, entonces. Así que fíjense, dos reflejos. Ahora, a diferencia del estómago, ¿se acuerdan que el estómago pasaba 20 a 30 minutos sin moverse? Después recién comenzaban los movimientos. En el caso del intestino delgado, los movimientos comienzan inmediatamente. El duodeno no va a esperar 20 a 30 minutos. ¿No? Inmediatamente, ni bien llega el quimo desde el estómago, comienzan los movimientos. ¿Cuáles son los movimientos entonces del intestino delgado? Nuevamente tenemos acá los dos tipos de movimientos. Los movimientos de mezcla y los movimientos de propulsión. Comencemos primero con los movimientos de mezcla. Los movimientos de mezcla en el intestino delgado se llaman movimientos de segmentación, es lo mismo. Entonces, repasemos. ¿Cómo eran los movimientos de mezcla del esófago? Pregunta capciosa porque no tienen movimientos de mezcla. Tengan cuidado con lo que les pregunta el profe. ¿Cómo son los movimientos de mezcla del esófago? No tiene, por empezar. ¿Cómo son los movimientos de mezcla del estómago? Dijimos que acá teníamos que hablar de la retropulsión. ¿Tá? Los movimientos de mezcla hacían que el alimento choque contra el estómago, contra el píloro y vuelva hacia atrás. Retropulsión. ¿Cómo se le llama los movimientos de mezcla del intestino delgado? Segmentación. ¿Está? Ahora, vamos de vuelta. En el esófago, ¿cómo eran los movimientos de propulsión? De tipo peristálticos. En el estómago, ¿cómo eran los movimientos de propulsión? De tipo peristálticos. Tenían un nombre especial que era bomba pilórica. ¿Cómo son los movimientos de mezcla del intestino delgado? Iguales que lo del esófago, o sea, de propulsión también. ¿Está? Entonces, tienen que estar preparados para contarle así, como le estoy diciendo al profe. Les va a pedir estómago y si me tuvieras que comparar estómago con colon, ¿qué tipo de movimientos tiene el colon? O están hablando de estómago y el esófago. ¿Tiene los mismos movimientos que el colon? No, y tienen que explicar cuáles son los tipos que tiene. ¿tá? Por eso les preparé así la clase. ¿tá? Siempre sepan bien cómo es cada movimiento, si es de propulsión o de mezcla. Si tenía un nombre especial, también recuerden, el esófago no tiene movimientos de mezcla, por ejemplo. ¿tá? Entonces, como les dije, los movimientos de mezcla del intestino delgado también se llaman movimientos de segmentación. Eso el profe preguntó en el oral. ¿tá? Háblame de los movimientos de segmentación, le dijo un chico. Claro, son los del intestino delgado, porque en otro lado no tienen ese nombre. ¿tá? Los movimientos de segmentación o de mezcla ocurren a partir de ondas lentas. Recuerden que en el estómago las ondas lentas eran de 3 por minuto. Esa era su frecuencia. Acá depende en qué parte del intestino estemos. Si estamos en duodeno y ayuno, son 12 por minuto. Si estamos en ilion, 8 a 9 ondas lentas por minuto. ¿tá? Estos movimientos de mezcla son producidos por el plexo de Auerbach. ¿Cómo va a ser el mecanismo? Vamos a ver múltiples anillos, acá me faltó la palabra anillos, perdón, acá, múltiples anillos de constricción que segmentan el alimento y luego desaparecen. Entonces,
Obviamente esto no es un movimiento peristáltico, porque un movimiento peristáltico, ¿cómo era? Un anillo de constricción detrás del alimento, relajación receptiva delante. Fíjense que los movimientos de segmentación no son iguales. Tengo múltiples anillos de constricción en todo el tubo digestivo, en todo el intestino, perdón, que me van segmentando el alimento. Fíjense, ¿va a haber propulsión en este tipo de movimientos? Si yo contraigo acá, comprimo el alimento contra la pared para que se mezcle con los jugos digestivos. Fíjense, el alimento si comprimo acá se va a desplazar en ambos sentidos. Acá en este otro anillo también, fíjense, el alimento se va a desplazar así. ¿Va? Entonces no existe la propulsión, el alimento se queda más o menos en el mismo lugar. Eso pasa cuando hay muchos anillos, pero acá está bien porque quiero mezclar el alimento. Así que aparecen múltiples anillos de constricción que me segmentan. Es como, ¿vieron en la boca que uso la masticación? Acá recurro a la segmentación para triturar mejor el alimento. Y luego desaparece. Unos segundos después vuelven a aparecer, pero en otro segmento del intestino. Fíjense, acá le puse un dibujo. Acá, perdón. Acá, como pueden ver, los anillos aparecieron a intervalos regulares. Esos anillos de constricción después desaparecen y fíjense, aparecen en otro punto después. ¿Ven? Acá aparecen a intervalos más irregulares. Desaparecen y vuelven a aparecer en otro punto diferente al anterior y así. ¿Ah? Entonces, es como que yo vaya haciendo esto. Tac, 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 en diferentes puntos. En todos los lugares, imagínense muchos anillos al mismo tiempo. Tac, tac, diferentes partes del intestino que se contraen en diferentes momentos. Eso me va a como segmentando, triturando mucho más al quimo que una aclaración. El profe dice que cuando el alimento está en el estómago se llama quimo, ¿no es cierto? Lo llamamos quimo. Cuando el alimento está en el intestino delgado, a mí me suena raro, pero él le llama kilo. No sé si alguna vez lo escucharon decir eso. Para mí, el kilo es, ¿vieron esa linfa que se absorbió en el intestino delgado con kilomicrones y eso? Para mí eso es el kilo. Ese líquido lechoso que se absorbe hacia la linfa. Pero bueno, el profe dice que kilo es cuando el alimento está pasando por el intestino delgado. Quimo, estómago, kilo, intestino delgado, y heces o materia fecal en intestino grueso. Bueno, díganlo así, no hay problema. Entonces, si miran mi Guyton, ¿qué es lo que van a leer? Que cada vez que aparecen estos múltiples anillos de constricción, el intestino adopta la forma de una ristra de salchicha. Lo que pasa es que la palabra ristra de salchicha es una frase de España. Nosotros no usamos esos términos. Para nosotros sería una tira de chorizos. ¿Vieron los chorizos que se colocan en la parrilla? ¿Vieron que tenemos el chorizo y después el hilo acá que lo separa? Otro chorizo y el hilo acá. Bueno, eso sería. Básicamente lo que dice ahí es que estos múltiples anillos que aparecen me segmentan al intestino, el cual adquiere la forma de una tira de chorizos, sería en Argentina, o ristra de salchichas en España, pero bueno, la idea se entiende. Otra cosa, yo les comenté que en el estómago los movimientos de mezcla aparecían 20 minutos después de que llegaba el alimento y 1 hora después lo de propulsión. Bueno, los movimientos de mezcla y los de propulsión se intercalan, un poco de cada uno. Así que mezclo un poco el alimento, lo propulso, lo transporto. Mezclo otro poco, un poquito de mezcla, un poquito de propulsión. Eso es lo que va a hacer el intestino delgado. Así que múltiples anillos de constricción son los movimientos de segmentación. Vamos a pasar ahora a estudiar los movimientos de propulsión. Los movimientos de propulsión son de tipo peristálticos también, tanto en el esófago como en el estómago, como acá. Los movimientos de propulsión van a ser producidos por el sistema nervioso entérico, es decir, por el plexo de Auerbach, y por el parasimpático, que me va a estimular entonces a este plexo de Auerbach. ¿Cómo vamos a explicar estos movimientos de propulsión? Igual que los movimientos peristálticos de esófago, igualitos. Es decir, anillo de constricción detrás del alimento, relajación receptiva delante del alimento. Entonces, recuerden
el anillo de constricción va a aparecer 2 centímetros aproximadamente detrás del kilo, detrás del alimento. Se va a desplazar hacia adelante, empujando el alimento unos 5 o 6 centímetros y luego desaparece. Desaparece más o menos por 30 segundos a 1 minuto. Y después vuelve a aparecer, pero más adelante ese mismo anillo. Recuerden que la función que tiene es desplazar el alimento hacia el colon y, como ya sabemos, si estamos hablando de contracción, va a ser producido por neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach, que liberan acetilcolina y sustancia. Delante del alimento, recuerden que tiene que haber relajación receptiva. La relajación receptiva, recuerden que aparece delante del alimento y su función es recibir el alimento y va a ser producida por neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach, que dijimos que liberan noradrenalina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. ¿Ya? Entonces, fíjense que el dibujo es exactamente igual, ¿ven? Imagínense, si acá yo tengo el alimento, el kilo, el anillo de constricción se forma detrás, por estas neuronas estimuladoras. Y ese anillo se va desplazando, y fíjense cómo me va propulsando el alimento hacia adelante. Delante de donde está el alimento, fíjense que tiene que haber relajación, debido a las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach. Una vez que ese anillo se desplazó, desaparece y vuelve a aparecer en un punto más adelante. ¿No? Como les había mostrado yo hoy en la clase de la mañana. Qué feo mi mate, por Dios. Perdón. Entonces, si el alimento está acá, más o menos a la altura de la flor, el anillo se forma por encima, o por detrás, como le quieran llamar, ¿está? Desplaza el alimento y desaparece. El alimento, imagínense, ya está acá, así que acá va a aparecer el anillo ahora, desplaza el alimento, desaparece, aparece más abajo. Otro tercer anillo, desplaza el alimento, desaparece. Recuerden, a diferencia de los movimientos de segmentación, los de propulsión, los peristálticos, aparece de un anillo por vez. Los de segmentación dijimos que eran múltiples anillos al mismo tiempo que me segmentan al kilo, al alimento. ¿Tá? A ver, pero fíjense que básicamente se explica lo mismo que el esófago. El del estómago era un poquito diferente, pero bueno, los peristálticos son más o menos lo mismo. ¿Tá? A ver. Había unas ondas para explicar esto de los movimientos, claro, las ondas lentas. Sí, sí, en músculo liso nosotros lo dimos. Sí o sí tienen que saber eso. Incluso si la profe les pide que hagan el dibujo de ondas lentas, por favor dibujen. Por eso en músculo liso les expliqué muy fino esto, porque sí, pregunta de examen. Estos movimientos no, acá están. En los movimientos de mezcla se produce a partir de ondas lentas. Como ya dijimos, lo mismo teníamos en estómago. Yo les conté que las ondas lentas no eran potenciales de acción. ¿Ya? Recuerden que tiene su definición y todo, por eso lo hemos dado bien detallado en segunda era. Acuérdense que las ondas lentas eran ascensos del voltaje localizados de 5 a 15 milivoltios. Ascenso lento y rítmico del voltaje en el interior del músculo liso, que eran de 5 a 15 milivoltios. Así que por eso decíamos, por sí solas, estas ondas lentas no alcanzan el umbral. Ahora, si a esa onda lenta yo le agrego un estímulo adicional, sí alcanzábamos el umbral y se producían los potenciales de acción en espiga a partir de ondas lentas. Exactamente. Si la profe, ahora están en presencial, la profe le puede dar una hoja en blanco y dibújenle, háganle el gráfico. Sí, es re fácil, ¿está? Y le explican. Le pueden hablar de las células de Cajal también, que son las que producen las ondas lentas, la frecuencia. Recuerden que en estómago dijimos que eran 3 por minuto, acá en duodeno y ayuno son 12 por minuto, en ilion 8 a 9 por minuto. Exactamente, eso quiere la profe. Exacto. Es muy importante que le expliquen si ella les pide. ¿Ah? Y de paso, ella va a ver que usted sabe en tercera y segunda era. ¿Ah? Así que, sí, importante. Perfecto, entonces. Fíjense lo que yo puse acá. Lo que yo puse acá fue lo siguiente. Dije, el anillo de constricción se desplaza hacia adelante 5 a 6 centímetros y luego desaparece por 30 segundos a 1 minuto. Entonces, el alimento parece que se desplaza rápido, 5 a 6 centímetros, pero después está este tiempo, 30 segundos a 1 minuto, donde no hay anillo de constricción. Así que, si hacemos un promedio entre esos 5 a 6 centímetros que se desplaza, más el tiempo que no hay anillo,
básicamente la velocidad neta, o sea, la velocidad total de propulsión del kilo del alimento va a ser de 1 centímetro por minuto. O sea, es bastante lento. Por lo tanto, el kilo tarda en recorrer todo el intestino delgado unos 6 horas también. Así que el vaciamiento del estómago tarda 6 horas, por esto de los reflejos enterogástricos que envía el intestino delgado. El kilo, desde el píloro hasta el esfínter ileocecal, tarda 6 horas también, porque 5 o 6 centímetros es lo que se mueve un anillo de constricción, pero después descansa mucho, 30 segundos a 1 minuto. Así que si equiparamos esas dos cosas, la velocidad de desplazamiento de propulsión es de 1 centímetro por minuto. Así que unas 6 horas tardamos en hacer todo el recorrido. Fíjense que acá está el dibujito, igual que como hemos visto en esófago, ¿no? Perfecto, entonces. Así que, Pri, eso que la profe te preguntó de las ondas, es lo de movimientos de mezcla, ¿está? En el estómago, 3 por minuto, le hablas de ondas lentas, cómo se producen. Si te pide que dibuje, le dibujas cómo es la onda lenta, cómo es el potencial de acción a partir de ondas lentas. Recuerden que la despolarización de ese potencial es por calcio, la repolarización por potasio. Recuerden que son 3 a 10 espigas seguidas, es en salva de espigas, en grupo de espigas, nunca es una sola. Bueno, eso. ¿Está? Eso básicamente es lo que le tienen que explicar, porque es tercerera también. Si le cuentan eso a la profe, mucho más no les va a preguntar porque es segunda era y es tercera. Así que, o lo mismo que yo les decía en renal, si pueden relacionar renal con cardio, los profes son muy buenos porque a ellos les gusta eso, que uno relacione las cosas. Eso es la idea del oral, digamos. Perfecto, entonces. Vamos a suponer, como les dije, vamos intercalando. Ni bien llega el alimento al intestino delgado, ya comienza. Un poquito de movimiento de mezcla, un poquito de propulsión. Un poquito de mezcla, un poquito de propulsión y así unas 6 horas. No era como el estómago que había un tiempo en el que aparecía cada movimiento. Vamos a suponer que ya hicimos casi todo el recorrido del intestino delgado, pasaron unas 6 horas, ¿tá? Y llegamos al final del intestino, llegamos al ilion. Así que ahora el ilion, que es la última porción del intestino delgado, tiene que enviar el contenido hacia el ciego, que es la primera porción del intestino grueso. Entonces, para que se produzca el vaciamiento del ilion, el vaciamiento del intestino delgado, tenemos que saber que el ilion distal se encuentra separado del ciego, o sea, de la primera porción del colon, por el esfínter ileocecal. Entonces, vamos a tener que estudiar lo siguiente. Les muestro este dibujito para que se les haga más sencillo lo que les voy a contar, ¿ven? Fíjense acá. Como pueden ver acá, imagínense que lo están mirando el paciente como imagen especular de ustedes. Así que esta es nuestra izquierda, pero es la derecha del paciente, ¿no es cierto? Imagínense, fíjense, me están mirando a mí. Si me están mirando a mí, mi ciego está acá, es su izquierda, pero es mi derecha. Lo mismo en el paciente. Entonces, la izquierda del pizarrón, el paciente los está mirando a ustedes, así que es la derecha del paciente. Fíjense que el ilion distal tenemos acá, ¿no es cierto? Y acá tenemos, se nota, el apéndice. Dibujo feo, pero igual se nota qué dibujo es, porque es como, aparece más o menos lo mismo en los libros, ¿ven? Acá tengo el apéndice cecal, o el apéndice vermiforme. Tengo el ciego, que es la primera porción del colon, y como puedo ver, sé que es el ciego, porque está a continuación del apéndice y porque no tiene las tenias, ¿no es cierto? Estas cintillas, que es muy característica del colon, que ya vamos a repasar. Fíjense que acá tenemos el ilion, y separándome el ilion del ciego y el colon ascendente, tenemos este esfínter que yo les quiero mostrar. Entonces, le vamos a llamar esfínter o esfínter ileocecal. Entonces, recordemos, nosotros estudiamos el cardias, es decir, el esfínter esofágico inferior, que dijimos que era un esfínter funcional, no había engrosamiento de músculo. Después, hemos estudiado el píloro. El píloro dijimos que era un esfínter anatómico, porque era un engrosamiento de músculo. Bueno, vamos a juntar esas dos cosas y vamos a hablar del esfínter ileocecal. El esfínter ileocecal es un esfínter anátomo funcional. Funcional porque tiene estas porciones acá del ilio, ya vamos a ver, metidos dentro del ciego, como si fuera el cardio. Pero también tiene un engrosamiento de músculo, como si fuera el píloro. O sea que este esfínter está formado por dos tipos, digamos, es un esfínter anatómico y funcional a la vez. ¿Cuáles son las partes que van a formar este esfínter ileocecal? Fíjense
Esperen, vamos a hacer un poquito más de zoom todavía. Fíjense que tenemos esta parte que yo dibujé acá, ¿ven? Como si fueran dos. Esas dos partecitas que yo dibujé ahí, piensen que es la prolongación, ¿ven? De la pared del ilion, ¿ven? O sea, es parte del ilion invaginado dentro del ciego. Así que a eso se le llama válvula iliocecal. ¿Ya? Por otro lado, tenemos este engrosamiento de músculo que yo les dibujé acá, que es el esfínter iliocecal propiamente dicho. El esfínter iliocecal propiamente dicho es un engrosamiento de músculo, ¿está? Que ocurre antes de que el ilion se meta dentro del ciego. Así que, por eso, es como anatómico y funcional a la vez. Entonces, como dice acá, el esfínter iliocecal o válvula de Bowen, si también le llama el profe, está formado por dos partes. El esfínter iliocecal propiamente dicho, que es un engrosamiento del músculo liso de la pared del ilion, como si fuera el píloro. No tan grueso como el píloro, pero sí es un engrosamiento de músculo. Está ubicado antes del ingreso del ilion al ciego, y en reposo también tiene, qué raro yo salteándome palabras, tono, quise poner acá. También tiene tono muscular, ahí me faltó una palabra. En reposo tiene tono muscular, lo cual va a generar una presión de 50 a 70 milímetros de mercurio. Y ahí completamos todos los esfínteres que tienen que saber cuánta presión tiene. Repasemos. Lo pueden anotar todos juntos si quieren. Esfínter esofágico superior, 20 milímetros de mercurio. Esfínter esofágico inferior, perdón, vamos de vuelta. Esfínter esofágico superior, 50 milímetros de mercurio. Esfínter esofágico inferior, o cardias, dijimos que era 20. Píloro, o esfínter pilórico, 70 milímetros de mercurio. Y por último, el iliocecal, 50 a 70. ¿tá? Vuelvo a repetir, importante que lo sepan. ¿tá? Esfínter esofágico superior, el que me separaba la faringe del esófago, 50 milímetros de mercurio. Esfínter esofágico inferior, o cardias, que me separaba esófago de estómago, 20 milímetros de mercurio. Píloro o esfínter pilórico, que me separa estómago de duodeno, o sea, de intestino delgado, 70 milímetros de mercurio. Y por último, el iliocecal, que me separa ilion, o sea, intestino delgado de ciego, es decir, intestino grueso, 50 a 70 milímetros de mercurio. Ahí están todas las presiones y los esfínteres que tienen que saber. Perfecto. Eso la mayor parte del día. Obviamente se van a relajar cuando ocurra el vaciamiento del órgano correspondiente. Por otro lado, como les mostré recién en el dibujo, tenemos a la válvula iliocecal. La válvula iliocecal, entonces, vamos a decir que es la porción del ilion, de la mucosa del ilion, que se encuentra ubicada dentro de la luz del ciego. Por estas dos cuestiones es que les dije que el esfínter iliocecal, en general, es un esfínter anátomo-funcional. Anatómico y funcional. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque les estoy por explicar el vaciamiento del ilion, así que piénsenlo de esta manera. Si yo quiero que el ilion envíe el contenido hacia el ciego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que relajar acá el esfínter y tengo que contraer la pared del ilion, así que es bastante fácil. Para que se produzca el vaciamiento del ilion en el ciego, tengo que contraer la pared del ilion y abrir o relajar el esfínter iliocecal. ¿Quién se va a encargar de contraer la pared del ilion? Neuronas estimuladoras del plexo de Auer. ¿Quién se va a encargar de relajar y hacer que pierda el tono? El esfínter iliocecal. Neuronas inhibidoras del plexo de Auer. De esa manera se vacía el ilion. Piensen en esto. ¿Qué pasaría cuando el ciego está muy lleno? Va a enviar un reflejo al ilion para que se deje de vaciar. Así, lo mismo que el duodeno envió un reflejo inhibidor al estómago, que es el enterogástrico, acá vamos a tener uno parecido, que se llama cólico ilial. Así que van a ver siempre, los reflejos son todos muy iguales, muy parecidos. Cambian los nombres nomás, pero es más o menos lo mismo que tienen que explicar. Ahora, por ahora les conté el vaciamiento. Ya vamos a ver qué sigue. Entonces, ¿cuáles son los estímulos que van a provocar que el ilion se vacíe? Es cuando el alimento llega al ilion, esa sería una de las opciones. Cuando el alimento llega, el kilo, llega hasta el ilion, ya hizo todas las 6 horas de recorrido, se distiende el ilion y esto me activa al plexo de Auer. Por otro lado, el reflejo gastroileal.
¿Se acuerdan cuando el estómago se había distendido cuando llegó el alimento? Ahí envió una señal al ilion para que se vacíe. ¿Verdad? No lo expliqué acá el reflejo porque ya lo dimos. ¿Verdad? Lo dimos en estómago justamente, gastro-ilial. El estómago envió una señal al ilion para que se vacíe. Un reflejo estimulador como habíamos estudiado hace un rato. Así que por esos dos estímulos se va a vaciar el ilion. ¿Cómo es el mecanismo? Como lo dibujamos acá, como les dije recién. Las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach, que liberan acetilcolina y sustancia P, contraen la pared del ilion. Las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach, que liberan noradrenalina, óxido nítrico y VIP, van a relajar el esfínter iliocecal, por lo tanto, fíjense, ya no va a tener presión, ya no va a tener tono muscular, por lo menos durante este momento. Y ahí, fíjense que el alimento va a pasar hacia el ciego, hacia el intestino grueso. Perfecto, entonces. Ahora calor. Buenísimo. Entonces, con esto terminamos de estudiar los movimientos del intestino delgado. Vamos a estudiar ahora los del intestino grueso y después les vuelvo a repasar todos los movimientos que les dije, para que lo repasen así para el oral. ¿Ya? Vimos todo, por eso les di todo movimiento, pero si el profe les pregunta, tienen que ser bien puntuales con lo que le van a contestar y después sí empiecen a explicar todo lo que quieran. ¿Ya? Entonces, pasemos a estudiar los movimientos del intestino grueso, o también llamados movimientos del colon. Antes de empezar a hablar de eso, veamos unas pequeñas características que va a tener el colon. Ay, te apreté ahí, perdón. Entonces, ¿qué características va a tener el intestino grueso? Pero voy a prender un poquitito el ventilador porque tengo un calor. Ahí está. Entonces, ¿qué características podemos decir sobre el intestino grueso? En cuanto a las características del intestino grueso, vamos a decir que es un órgano hueco y único, que tiene una longitud de 1,5 metros y que se ubica en el abdomen. Dependiendo de qué porción estemos hablando, vamos a decir la ubicación que tiene. Acuérdense que el colon está haciendo un marco sobre el abdomen, ¿no es cierto? Entonces podemos ir marcándolo si ustedes quieren. Tenemos el ciego con el apéndice vermiforme, lo vamos a tener en la fosa ilíaca derecha. El colon ascendente va a ocupar más o menos la altura de la fosa ilíaca derecha, se dirige por el flanco derecho hasta llegar más o menos al hipocondrio derecho, donde ahí hace un ángulo, ¿no es cierto? Que es el ángulo hepático del colon, ahí dobla, y va a ser el colon transverso. El colon transverso no va a pasar tanto por el epigastrio, ¿no es cierto? Va a caer como si fuera un delantal, así que va a estar más o menos en la zona umbilical y se va a dirigir al hipocondrio izquierdo, donde ahí vuelve a hacer un ángulo para bajar. Recuerden que ahí tenemos el ángulo esplénico del colon. Luego tenemos colon descendente, que pasa por el flanco derecho y fosa ilíaca, por el flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda. De ahí se forma el colon sigmoide, que va un poquito hacia atrás, hacia el hipogastrio, que termina desembocando en el recto y luego tenemos el ano. Así que sería que hice todo este recorrido, así, así, bajé y después me dirigí al hipogastrio, a la zona que está detrás de la vejiga. Todo ese recorrido fue el que hicimos y es el que les anoté acá. Entonces, el ciego y el apéndice cecal están en la fosa ilíaca derecha, el colon ascendente en el flanco derecho y hipocondrio derecho, y ahí hace el ángulo hepático del colon transverso en la región umbilical, colon descendente, el colon transverso, recuerden que hace el ángulo esplénico del colon descendente, entonces desde hipocondrio izquierdo y todo el flanco izquierdo, colon sigmoides en la fosa ilíaca izquierda, estas son las siglas con las que la pueden encontrar en los libros, y por último el recto y el esfínter anal en el hipogastrio, detrás de la vejiga. ¿No? Eso sería todo el recorrido anatómico que vamos a tener. En cuanto a la pared del intestino grueso, recuerden, como veníamos estudiando hasta ahora, tenemos mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. En el caso de la mucosa, dijimos que el epitelio que vamos a tener en contacto con la luz es cilíndrico simple,
con abundantes células caliciformes. Debajo una lámina propia o corión de tejido conectivo laxo, una muscular de la mucosa, como siempre, músculo liso. También acá tenemos glándulas de Lieberkühn, pero fíjense, no vamos a tener ni microvellosidades ni vellosidades, solo glándulas de Lieberkühn. Si nos vamos un poquito más hacia afuera, tenemos la submucosa, que no tiene nada extraño, o sea, es tejido conectivo denso no modelado y plexo de Meyerhof. Si nos vamos un poquito más hacia afuera, nos vamos a encontrar con la muscular propia. Fíjense que excepto en el estómago teníamos dos capas nomás de músculo liso. Interna circular, externa longitudinal. Recuerden, al revés que urinario. Recuerden que el urinario era interna longitudinal, externa circular. Esto es al revés. ¿No? En algunas porciones del colon, la capa longitudinal se puede ver a simple vista. Es ahí cuando vamos a hablar de las técnicas. ¿No? Enseguida lo hablamos. Y como siempre, entre estas dos capas de músculo liso, vamos a tener el plexo de Auerbach. Y por último, la serosa. ¿No? Como siempre, como toda serosa, tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios y tejido adiposo. En el tejido adiposo es abundante y forman como estructuras circulares llamados apéndices epiploicos. Y me faltó, importante, serosa. Me faltó poner mesotelio acá, agréguenle, porque si no, no es serosa. Perfecto. Entonces, quiero que piensen en esto. Recién les terminé de decir que el alimento llegó al ciego, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach contrajeron, ¿no es cierto?, la pared del ilion. Las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach relajaron el esfínter iliocecal. Ahora, quiero que piensen en esto. Va a llegar un momento en donde el alimento va a generar mucha presión acá en el ciego. Y si el alimento genera presión en el ciego, ¿qué es lo más probable que pase? ¿Que el alimento vaya para arriba o que quiera ir para atrás? Lo más lógico, por una cuestión de la fuerza de gravedad, es que si aumenta mucho la presión en el ciego, el alimento va a querer volver hacia atrás, va a querer hacer reflujo. Entonces, esto nosotros no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Fíjense lo que va a pasar. ¿Está? Esto, fíjense que es lo opuesto al vaciamiento que les dije recién. Miren, cuando aumenta mucho la presión en el ciego, porque está lleno del kilo que recién llegó, este kilo va a querer hacer reflujo. Y fíjense lo que va a hacer. Al querer hacer reflujo, empuja la válvula iliocecal, la empuja hacia el propio ilion. Lo mismo que pasaba con el cardias, cuando estudiamos ahí en estómago, entre esófago y estómago. Entonces, parte de la válvula iliocecal se imagina hacia el ilion para evitar que haya reflujo. Y el esfínter iliocecal se cierra. ¿Tá? Así que todo esto que les estoy contando en realidad es un reflejo, que se llama reflejo cólico iliac. Es parecido al enterogástrico que yo les expliqué, que el intestino delgado enviaba al estómago para evitar el vaciamiento. Entonces, cuando el alimento, o sea, el kilo, llega al ciego desde el ilion distal, se desencadenan reflejos. Uno de los reflejos es el reflejo cólico iliac, que como pueden ver, va de un órgano que está más atrás a uno que está más arriba o más adelante. Por lo tanto, es un reflejo inhibidor. ¿Cómo se origina este reflejo? Cuando el ciego se distiende por las S, o sea, por el kilo que le llegó, genera una señal sensitiva o aferente que sale del ciego, va hacia los ganglios prevertebrales. Las neuronas de estos ganglios prevertebrales van a producir una señal motora o eferente, que vuelve al tubo digestivo, específicamente el ilio que está ahí cerquita, e inhibe el vaciamiento del ilio. Recordemos entonces lo que les dije hace un rato. Si yo quiero que haya vaciamiento del ilion, contraigo la pared del ilion por neuronas estimuladoras, relajo el esfínter por neuronas inhibidoras. Ahora, en este momento, yo no quiero que haya vaciamiento del ilion. ¿Qué hago? Al revés. Relajo la pared del ilion por neuronas inhibidoras, cierro el esfínter iliocecal por neuronas estimuladoras. Fíjense, si miran acá, es lo opuesto a este dibujito.
Acá se contraía pared, se relajaba esfínter. Y el alimento pasaba al ciego. Acá al revés, se relaja pared y se contrae esfínter para que no pase más alimento hacia el hilo. Y también la presión que está generando el alimento, el kilo que llegó al ciego, hace que la válvula ileocecal se invagine hacia el hilo, también para colaborar con cerrar este filo. Así que en este momento, el esfínter ileocecal va a tener 50-70 milímetros de mercurio de presión. Se volvió a cerrar para que el alimento no haga reflujo hacia el hilo, el alimento que está en el ciego. Así que siempre un reflejo inhibidor es al revés que el del vaciamiento, siempre. Totalmente inhibe el vaciamiento del oro. Perfecto, entonces. Ahora. ¿Cuáles van a ser los movimientos del intestino grueso? Los movimientos del intestino grueso, al igual que el intestino delgado, comienzan inmediatamente cuando el kilo llega desde el intestino delgado. ¿Cuáles van a ser estos movimientos? Tenemos otra vez dos: movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. Los movimientos de mezcla, en este caso, no son producidos por ondas lentas, ¿tá? Como el intestino delgado y el estómago, sino que van a ser producidos por las dos capas de músculo liso que tiene el intestino grueso. La capa circular o interna no se ve a simple vista. La capa longitudinal sí, vamos a ver que a veces se ve. Y al contraer se forman dos anillos de constricción, delante y detrás de la materia fecal. Entonces, vamos a hacerlo así. Con mi super trapo con el que tomo el mate. Entonces, vamos a suponer que yo acá tengo el colon. ¿Tá? Entonces, dice, según lo que dice ahí, para los movimientos de mezcla del colon, la capa circular forma dos anillos de constricción, que básicamente como que me atrapa el alimento, ¿ven? Un anillo acá y un anillo acá. Sí, dos. Acá adentro hay kilo, ¿no es cierto? O heces, como ustedes quieren. ¿Tá? Acá. Eso hacen las capas circulares, ¿no es cierto? La que forma anillos siempre, ¿tá? Dos anillos, ahí está. Ahora, la capa longitudinal, vamos a suponer que es esta verde que está acá. La capa longitudinal, fíjense que está a lo largo. Entonces, hay en algunas partes del colon que no se ve, ¿no es cierto? Hay en otras partes del colon que sí se ve estas cintillas longitudinales, que le vamos a llamar tenias. Recuerden algo, todo el tubo digestivo tiene capa longitudinal. ¿Cuál es la diferencia? Que en el colon, en algunas partes del colon se ve estas tenias. Por ejemplo, en el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide se ve una parte de esta capa longitudinal, como si fueran cintas, ¿no es cierto? Cintillas longitudinales. En el ciego y en el recto, por ejemplo, no se ven estas cintillas. Tiene capa longitudinal, pero no se ve. ¿Tá? Entonces, vuelvo a repetir. Las capas circulares forman dos anillos así, ¿tá? Como encerrando al alimento que está acá. ¿Tá? La cintilla longitudinal se va a contraer también. Dos anillos por la capa circular. La cintilla longitudinal se va a contraer haciendo que el colon se doble de esta manera. Si estuviera acá, el colon en mi cuerpo, haría esto, ¿no es cierto? Se doblaría un poquito hacia afuera y luego regresaría. Se doblaría un poquito hacia afuera y luego regresaría cuando se relaja. Entonces, dos anillos circulares y cuando se contrae la capa longitudinal hace esto, se dobla. Y fíjense, formó algo así como una bolsa, ¿ven? Una bolsita, como un saco. ¿Está? Al formarse ese saco, que son las austras, eso va a provocar que al producirse este movimiento, las heces, la materia fecal, sea comprimida, sea ordeñada contra la pared del colon, para que sea comprimida contra la pared del colon para sacarle el agua, porque el colon lo que hace es esto, le saca toda el agua a la materia fecal para que quede semisólida. ¿Tá? En el libro dice ordeñar. Ordeñar, no sé si en Brasil se dice igual, pero ordeñar es cuando comprimimos la ubre de la vaca, la teta de la vaca para sacar leche, apretamos. Bueno, ¿qué es lo que dice respecto a las austras? Que cuando se forman, comprimen a la materia fecal contra la pared del colon, como que la ordeñan para sacarle el agua justamente, y así el intestino grueso puede absorber ese agua que está en esa zona, digamos.
¿tá? Busquen en YouTube, a mí me gusta en YouTube mirar eso, en YouTube busquen la cirugía de colon, una cirugía de colon, y van a ver que el colon se mueve así, de esta manera. Tiene movimiento como si fuera una víbora, así, ¿tá? Como que va reptando, justamente cada vez que se forma una ostra y desaparece, parece como si fuera una víbora moviéndose, por ejemplo. Como, verlo es como muy interesante, en un paciente vivo, obviamente. Entonces, como les dije, la capa circular no se ve a simple vista, y al contraerse se forman dos anillos, uno por delante y uno por detrás, donde está la materia fecal. ¿Ah? Acá están los dos anillos, bueno, mi dibujo ya saben que es una porquería, los dos en color rojo, los dos anillos. Y por otro lado, acá en color verde, les puse la capa longitudinal externa. Recuerden, todo el tubo digestivo tiene esta capa, pero en el colon se ve que son las tenias. ¿Saben por qué se llaman tenias también? Ahora en cuarto, en microbiología, van a ver, capaz que vieron alguna vez una foto. Son unos gusanos, unos parásitos que tienen forma así aplanada, como las tenias del colon. Son así, son largos. Capaz que vieron en alguna película, seguro, porque las tenias son como, y se ven a simple vista encima cuando el paciente las tiene. Seguro que vieron algún capítulo de Doctor House o eso y vieron una tenia. Son así largas y son horribles. Son unos parásitos, ¿no? Entonces, por eso el nombre de tenia acá, porque tiene la misma forma. Las tenias, entonces, son cintillas longitudinales de músculo liso, que no desaparecen al relajarse el músculo liso. Entonces, siempre cuando yo veo el colon, veo estas cintillas. Por eso sé que es colon, justamente. Recuerden que el número puede variar dependiendo de en qué parte del colon estemos. Por ejemplo, en el colon ascendente, el transverso y el descendente vemos 3 cintillas a simple vista. En el colon sigmoide vemos 2, y en el ciego y en el recto no tienen. Tiene capa longitudinal, pero no se ve a simple vista. A eso me refiero con ninguna, ¿está? Aclaro. Al contraerse junto con la capa circular, forman las austras, que esto sería entonces la austra, que como tiene forma de saco, forma como de bolsa, que obviamente al relajarse el músculo liso desaparece. ¿Para qué sirven estas austras? Sirven como para comprimir, apretar a la materia fecal contra la pared del colon para extraerle el agua, para absorber el agua. Perdón por el dibujo. En movimiento es más interesante ver este tipo de movimientos de mezcla, ¿tá? Finalmente tenemos los movimientos de propulsión, y enseguida hacemos un repaso de los 18.000 movimientos que estuvimos estudiando hoy. Entonces, hasta ahora, desde esófago hasta acá, siempre que yo les decía movimientos de propulsión, decíamos de tipo peristáltico. Bueno, yo les dije, movimientos de propulsión y peristálticos no es lo mismo, por este motivo. Porque el colon no tiene movimientos peristálticos. Los movimientos de propulsión son llamados movimientos en masa. No son peristálticos, son parecidos, pero no son peristálticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estos movimientos en masa que solo los tiene el colon? Todos los órganos que vimos antes tenían peristaltismo. Los movimientos en masa son algo parecido a un peristáltico, pero más gigante. Ya les comento por qué. Durante el día podemos llegar a tener hasta 3 movimientos en masa. Si vamos a hay personas que tienen uno nomás durante el día. Yo, por ejemplo, voy seguido al baño, así que seguramente tengo 3. ¿Por qué les digo esto? Lo máximo de movimientos en masa que puede tener una persona son 3. Uno en la mañana, el segundo al mediodía y el tercero hacia la tarde o noche. Son esas personas que van todos los días al baño. Ustedes saben que si hoy no van al baño en todo el día y mañana sí, está bien también, ¿tá? Y todas las personas tenemos hábitos evacuatorios o intestinales diferentes. Entonces, hay personas que van todos los días al baño. Por ejemplo, yo voy 2 veces por día al baño a defecar, por ejemplo. Todos los días voy 2 veces por día, así que seguramente yo tengo 3 movimientos en masa seguro. Hay personas que tienen un solo movimiento de masa en el día. Por lo tanto, son esas personas que van día por medio al baño. Un día sí, un día no. Recuerden, se va a llamar constipación o estreñimiento cuando hace más de 3 días que el paciente no va al baño.
Si ustedes me dicen, Hermi, yo hace 2 días no voy al baño, no está mal. ¿Tá? Ahora, si ya son 3, 4 días, sí, ya es constipación. ¿Tá? ¿En qué va a consistir? Cada movimiento en masa dura 20 a 30 minutos y va a ser originado por varios reflejos que yo ya les estuve nombrando. Por ejemplo, el reflejo gastrocólico. No lo explico acá porque ya lo dije, pero les recuerdo. Reflejo gastrocólico era el que se originaba cuando se distendía el estómago. Ahí enviaba una señal a los ganglios y de los ganglios al colon para que estimular los movimientos en masa, yo les había dicho. Hace un rato estudiamos el movimiento, el reflejo duodenocólico. Era cuando el duodeno, al distenderse cuando llega el quimo, envía una señal al colon para que realice los movimientos en masa. Y acá está el que al profe le gusta tomar. ¿Cuál es el problema? Que no está en los libros. Si buscan reflejo ortocólico en internet, 2 palabras dicen. ¿Ah? Ojo con los chistes. Gastrocólico es porque se origina en estómago y va al colon. Duodenocólico es porque se origina en duodeno y va al colon. Y el ortocólico, ¿dónde se originan? No digan lo que van a decir, lo que están pensando. ¿Tá? El ortocólico no se origina donde dice esa palabra. ¿Tá? Recuerden que la palabra orto, el prefijo orto significa posición. ¿Tá? Por ejemplo, la ortopnea, ¿se acuerdan? La disnea del decúbito. Por ejemplo, hipotensión ortostática. Era cuando el paciente se paraba y le bajaba la presión. Bueno. ¿Qué significa reflejo ortocólico? Es un reflejo estimulador y se origina y se inicia cuando el paciente está acostado, durmiendo, y se levanta a la mañana temprano y se pone de pie. Entonces, fíjense qué interesante. Solo con levantarnos a la mañana ya podemos originar un reflejo que le diga al colon que empiece los movimientos. ¿Ya? De última, si no tienen muy bien desarrollado este reflejo, el gastrocólico estaría bueno. Levántense a la mañana temprano y tomen un vaso de agua, o cuando desayunan. ¿Verdad? Por ahí uno se levanta apurado a la mañana, por eso siempre es lo bueno es respetar los horarios que tiene el intestino. Sé que parece loco lo que les estoy diciendo, pero es verdad. Eduquen a sus intestinos. Si ustedes van siempre, todas las veces a la misma hora al baño, el intestino se acostumbra. Entonces, si ustedes hoy se levantaron, teníamos clase a las 8, se levantaron 8 menos 5, por poner un ejemplo, no tuvieron tiempo de desayunar ni nada, el estómago, como no se llenó, no se originó el reflejo gastrocólico, que me hubiera hecho ir al baño, por ejemplo. ¿No? En cambio, si uno, o hay personas que se levantan, yo por ejemplo, sin desayunar, como les dije, yo me levanto a la mañana y a los 20 minutos voy al baño, así que seguramente mi reflejo ortocólico funciona de 10. Me paro 20 minutos, a más tardar media hora y me da ganas de ir al baño. ¿Por qué? ¿Cómo se desencadena el reflejo ortocólico? Se inicia cuando se produce el cambio de posición de decúbito a bipedestación. O sea, a la mañana temprano nos levantamos, solo con el hecho de ponernos de pie, ya se envía una señal al colon. Algunas personas tienen este reflejo más potente, otras no. Entonces, el ortostatismo, es decir, el cambio de posición de decúbito a posición de pie, genera, no se sabe por qué mecanismos, por qué el ortostatismo, pero bueno, genera una señal sensitiva o aferente que viaja por el par 10 hasta el bulbo raquídeo, hasta el núcleo del tracto solitario. Las neuronas de este núcleo del tracto solitario van a generar una respuesta, es decir, una señal motora o aferente que por el par 10 estimula al colon para que inicie los movimientos del masa. Así que, si no tienen muy bien desarrollado este reflejo, levántense a la mañana y desayunen. Cuando ustedes desayunan o toman mucha agua de última, si no quieren desayunar, el estómago se va a distender y va a enviar una señal al colon para iniciar los movimientos. Y así el intestino, el colon se acostumbra a tener movimientos en masa. Les aconsejo sobre todo esto para personas que son constipadas. Yo nunca sufrí de constipación, pero personas que conozco que lo sufren, dicen que es horrible no poder ir al baño cuando uno quiere. O sea, como ve, duele la panza y todo, duele el estómago, el abdomen. Así que bueno. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo de un movimiento en masa?
Perdón. El tema es más o menos así. ¿Vieron cuando yo les expliqué un reflejo peristáltico? Les dije, anillo de constricción detrás del alimento, relajación receptiva delante. Esto es más o menos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En vez de un anillito, de un anillo de constricción, tengo un segmento de colon de 10 a 15 centímetros de colon que se contrae todo junto, detrás de las heces. Entonces, en vez de anillo de constricción detrás del alimento, digo, un segmento de colon de 10 a 15 centímetros se contrae detrás de las heces y las impulsa hacia adelante. Luego desaparece. Esa es la diferencia. En vez de un anillo, tengo una masa de colon, pero eso es movimiento en masa, ¿no? Que se contrae detrás de la materia fecal, la impulsa unos 15-20 centímetros hacia adelante y desaparece. Esto va a ser producido por neuronas estimuladoras del plexo de Auger, que liberan acetilcolina y sustancia P. Delante de la materia fecal vamos a tener relajación receptiva, que obviamente es producido por neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach y sirven para recibir al alimento, ¿no? Ahora, esto es lo que quiero que entiendan. Un movimiento en masa dura 20 o 30 minutos. ¿Qué significa eso? Que durante 20 o 30 minutos vamos a hacer la contracción de un segmento de colon que dura más o menos 30 segundos. Se impulsa la materia fecal, luego se relaja. La relajación, o sea, la pausa de se contrae durante 30 segundos el colon, impulsa la materia fecal, se relaja, descansa 2 a 3 minutos. Esto se repite así durante los 20 a 30 minutos que dura un movimiento en masa. Entonces, por eso les aclaro, un movimiento en masa no es que se contrae una vez, eso ya es un movimiento, no. Un movimiento en masa son 20 a 30 minutos de repetir esto que dice acá, ¿tá? Contracción, durante 30 segundos se impulsa el alimento, hacemos una pausa de 2 a 3 minutos, se vuelve a contraer un segmento de colon, 30 segundos, impulsa la materia fecal, se relaja durante 2 a 3 minutos. ¿No? Una vez que pasan los 30 minutos, ese colon no se va a mover más hasta el mediodía. ¿Tá? Y luego, 20 o 30 minutos después, y hasta la tarde o noche no va a volver a haber el mismo movimiento. ¿Tá? Por eso yo les decía, hay personas que solo tienen uno al día. Quiero que piensen, ¿por qué esa persona no va al baño todos los días? Porque al tener un movimiento en masa, con un movimiento en masa, o sea, con 30 minutos que hagamos estos movimientos, no vamos a lograr desplazar la materia fecal por todo el colon. Entonces, aquellas personas que tengan un solo movimiento de masa en el día, no van a ir al baño todos los días, porque en 20 o 30 minutos yo no voy a hacer que la materia fecal recorra todo el colon. Ahora, las personas que tienen 3, sí, lógicamente con 3, se puede hacer todo el recorrido tranquilamente, ¿no? Así que el consejo que doy siempre es, si tienen ganas de ir al baño, vayan al baño, porque quizás después ya no, hasta el otro día no puedan ir. Así que bueno. Como pueden ver, como los movimientos en masa son muy pocos durante el día, el colon va a tardar más o menos 9 a 12 horas en vaciarse, mucho. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en vaciarse el esófago? 8, 10 segundos. ¿Cuánto tiempo tarda, lo que tarde la deglución, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tarda en vaciarse el estómago? El estómago tarda en vaciarse 6 horas, dijimos. ¿Cuánto tiempo tarda en vaciarse el intestino delgado? 6 horas más, llevamos 12. ¿Cuánto tiempo tarda en vaciarse el colon? 9 a 12 horas. Y son casi 24. Entonces, si ustedes hoy fueron al baño, la materia fecal que están expulsando no es lo que vieron anoche, posiblemente sea lo de la mañana temprano. O sea, prácticamente un día entero va a tardar. No digo 24 horas, pero 12 más, son 18, 20 horas. Tarda todo el recorrido que nosotros estuvimos haciendo. ¿Ah? Entonces, a ver, creo que ahí terminó lo de los movimientos. Vamos a ir a la explicación, pero quiero repasar un poquito igual. Sí, entonces, estuvimos haciendo 8 a 10 segundos de movimiento del esófago, de transporte, 6 de vaciamiento de estómago, 6 de vaciamiento de intestino delgado, 9 a 12 horas de colon, ¿no? Repasemos entonces, porque estas son las preguntas de los orales. Si el profe les dice, en resumen,
decime todos los movimientos que tiene el tubo digestivo. Empiecen por partes. Bueno, le van a decir, bueno, profe, el esófago no tiene movimientos de mezcla, solo tiene movimientos de propulsión, de tipo peristálticos. Tenemos peristaltismo primario y secundario, ¿no es cierto? Si él les pide que expliquen, lo explican. Entonces, vuelvo a repetir, esófago no tiene movimientos de mezcla, solo tiene de propulsión, que son de tipo peristáltico. Reflejos peristálticos primario y secundario. Perfecto. Vamos a estómago. El estómago tiene movimientos de mezcla y de propulsión. A los movimientos de mezcla le llamábamos retropulsión. A los movimientos de propulsión eran de tipo peristálticos y le llamábamos bomba pilórica. Esos títulos como así puntuales, si le hacen un resumen al profe, después pueden empezar a hablar. Pasemos a intestino delgado. Intestino delgado, dijimos que tienen movimientos de mezcla y de propulsión. Los de mezcla también se llamaban movimientos de segmentación. Los de propulsión son de tipo peristáltico. No tenían nombre raro. Por último, llegamos al colon, al intestino grueso. Los movimientos del intestino grueso son de mezcla y de propulsión. Los de mezcla eran la formación de las austras. Los de propulsión no eran de tipo peristálticos, eran movimientos en masa. Les pregunto, ¿llegaron a anotar? ¿Les faltó algo? ¿Se acuerdan lo que dije o lo vuelvo a repetir? Eso es un resumen de todo lo que charlamos hoy. Sí, habrán visto que el profe estuvo preguntando esto, así que si él le dice, háblame del movimiento del intestino delgado, le dicen los dos tipos, cómo se llama, y ahí recién empiezan a hablar, para que el profe vea que se ordenaron un poco en las ideas. Quizás cuando estén hablando de un movimiento les diga, bueno, me estás hablando del intestino delgado, ¿cómo eran los del esófago? Ahí le dicen para que comparen. ¿Ah? Perfecto, vuelvo a repetir, sí, perfecto. Entonces empecemos de vuelta. En el esófago tenemos, no hay mezcla, no hay movimientos de mezcla, solo hay movimientos de propulsión. ¿De qué tipo? Peristálticos, ¿está? Reflejos peristálticos primarios y secundarios. Si quieren, expliquen el terciario, si no, no. ¿Está? Perfecto. Hago una pausa, se anota. Buenísimo. Pasemos a estómago. El estómago tiene los dos tipos de movimientos. Movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. El nombre especial de los movimientos de mezcla es retropulsión. ¿Se acuerdan que el alimento chocaba contra el píloro y volvía hacia atrás? Los movimientos de mezcla o retropulsión es lo mismo en el estómago. Los movimientos de propulsión son de tipo peristálticos también y tenían un nombre especial que era la bomba pilórica. ¿Está? Perfecto. Así que retropulsión, los de mezcla, y bomba pilórica, los de propulsión. Pasemos a los movimientos del intestino delgado. ¿No? Movimientos del intestino delgado tenemos también de mezcla y de propulsión. Los de mezcla se llaman movimientos de segmentación. ¿Recuerdan los múltiples anillitos que teníamos? Movimientos de segmentación. ¿No? Los de propulsión son de tipo peristálticos. Son iguales que esófago, así. Perfecto. Los movimientos peristálticos del intestino delgado no tienen nombre propio, así nomás son. ¿No? Movimientos peristálticos y explica. Perfecto. Por último, movimientos del colon, del intestino grueso. También tenemos movimientos de mezcla, movimientos de propulsión. Los de mezcla son la formación de las austras, con H, ¿tá? Las austras. Los de propulsión no son peristálticos, son movimientos de mezcla. Así que ahí tienen como un resumen de todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora. Si el profe les pregunta, le comentan qué tipo de movimientos son y ahí empiezan a hablar de todo lo que estuvimos charlando. Porque así vi que eran los orales. Preguntaba alguno en especial nada más. O por ejemplo, ¿qué reflejo origina ese movimiento? Y le hablaban de los reflejos que estuvimos charlando. ¿No? Eso fue básicamente las preguntas en los orales del año pasado.
Aparte, lo que seguiremos estudiando, ¿no? Perfecto, entonces. Después, el recorrido. 8 a 10 segundos en esófago, 6 horas en estómago, 6 horas en intestino delgado, 9 a 12 horas en intestino grueso. Eso fue todo. ¿No? Perfecto. Sí, el de colon, perfecto. No, no hay problema, no hay problema. El de colon, recuerden que es el único que el movimiento de propulsión no es peristáltico, sino que es parecido y se llama movimiento en masa. Por eso yo les aclaraba al principio del tema, de este tema, que no digan movimiento de propulsión o peristáltico, porque no es lo mismo. En algunos lugares, por ejemplo, esófago, intestino delgado y estómago, los movimientos de propulsión son peristálticos. En el colon, en cambio, los movimientos de propulsión no son peristálticos, sino que son movimientos en masa. Son parecidos, pero bueno, no hay anillo, sino que hay Profe, una masa de colon que se contrae. ¿Sí? ¿puede repetir las horas que tarda? Las horas, sí. En el esófago, recuerden que como no había mezcla de alimentos, la fase esofágica de la deglución duraba, depende, si estábamos de pie, ¿se acuerdan? Por la fuerza de gravedad, 5 a 8 segundos. Si estábamos acostados, 8 a 10 segundos. Eso en esófago. En estómago, 6 horas. Intestino delgado, 6 horas. Y finalmente colon, 9 a 12 horas. Así que eso es como para, digamos, mini resumen. Y bueno, si les pide que hablen de algún movimiento, sí, ya dimos súper todos. Perfecto. Supongamos que pasaron todas esas horas, casi 20 horas. Parece que esta clase tiene 20 horas también, pero entonces, hicimos todo el recorrido que les estuve contando. ¿Recuerden? En el esófago le llamamos alimento nomás, al alimento. En estómago era quimo. En intestino delgado era kilo. Para mí no se llama así, pero bueno, el profe dice kilo. Y en colon es heces, materia fecal. El kilo me parece raro el nombre, pero bueno, está bien. Llegamos al final del recorrido. Llegamos al recto. Recuerden que el recto es una porción del colon. Entonces, vamos a estudiar ahora finalmente el reflejo de la defecación. Mi mamá se ríe cuando digo esta palabra, siempre se ríe. La defecación también se le llama catarsis intestinal. Se llama así. Cada vez que le digo eso, mi mamá se ríe. Me dice, ¿cómo se llama? Me causa gracia, pero bueno. Recuerden que la defecación o catarsis intestinal es un reflejo, es involuntario. Ahora, si yo les digo, ¿puedo forzar, digamos, puedo realizar la defecación sin tener ganas de ir al baño? Obvio que sí. Recuerden que esto se realiza con las maniobras de Valsalva, ¿se acuerdan? Profe, Sí. disculpe la interrumpa. En esófago dijo alimento, en estómago quimo, en intestino delgado kilo y en intestino grueso, ¿cómo sería? Heces o materia fecal. Ah, ok, gracias. Por más que recién haya llegado el kilo al ciego, ya se le llama así por el solo hecho de estar en el colon, digamos. Yo sé que cuando el kilo recién llega al ciego es kilo todavía, pero bueno, ya por la ubicación se le puede llamar heces, digamos, o materia fecal. Perfecto. Entonces, perdón. Como les dije, la defecación o catarsis intestinal es un reflejo, o sea, es involuntario. Ahora, ¿yo puedo ir al baño a defecar sin tener ganas? Por supuesto que sí, pero esto es gracias a las maniobras de Valsalva. Recuerden que la maniobra de Valsalva que dimos en respiratorio es inspiración profunda, cierre de glotis, y ahí contraigo los músculos abdominales. O sea, sería, ¿vieron cuando hacemos fuerza para ir al baño? Bueno, cuando yo hago fuerza para ir al baño, ¿qué es lo que está pasando? Al contraer los músculos abdominales, aumenta la presión intraabdominal. Recuerden que eso me comprime el colon para favorecer su vaciamiento. Lo mismo pasaba con el reflejo miccional. Sin tener ganas de hacer pis, sin tener ganas de orinar, ¿puedo hacer pis? Sí, puedo. Siempre que haga maniobra de Valsalva.
Ahora, lo más habitual es que nos den ganas de ir al baño, ¿no es cierto? Así que vamos a definir primero qué es la defecación. Vamos a decir que es el proceso de vaciamiento del colon. Generalmente el vaciamiento se produce desde el colon descendente, el colon sigmoide y el recto, a través del esfínter anal. Por eso ya vamos a ver las características de la materia fecal. Por eso la materia fecal tiene esta forma cilíndrica, porque es la forma del colon descendente en adelante. Como les dije, la materia fecal para salir del cuerpo va a tener que atravesar un esfínter, que es el esfínter anal, el ano, básicamente. Pero bueno, lo importante del esfínter anal es que va a tener dos porciones. Lo mismo que cuando vimos esfínter vesical, ¿se acuerdan en orina? Bueno, el esfínter anal se lo podemos dividir en dos partes. El esfínter anal interno, o EAI, y el esfínter anal externo, o EAE. ¿no? El esfínter anal interno es músculo liso, así que es involuntario. Piensen que es la prolongación del músculo liso de la pared del recto. Este esfínter anal interno, en reposo, va a tener tono muscular, o sea, tiene un estado de semicontracción. Lo único que no encontré en los libros es la presión. Se ve que no se mide la presión en el ano, porque, como les recordé anteriormente, en el esfínter esofágico superior era 50 milímetros de mercurio, en el cardias, o sea, en el esfínter esofágico inferior era 20, en el píloro era 70, y en el esfínter de la válvula iliocecal era 50-70. Este no tiene presión, no es que no tiene, no se ve que no se midió, porque en los libros no aparece. Qué bueno. Pero tiene tono muscular. La mayor parte del día está cerrado, ¿tá? Este esfínter. Este esfínter anal interno está inervado por el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático que inerva este esfínter se origina en la médula espinal, en la porción sacra, S2, S3. ¿tá? Algunos libros dicen de S1 a S4, pero otros dicen que la mayoría de las personas sale de S2 a S3. Lo mismo, porción sacra, que es lo más importante. ¿Cuáles son los nervios que van a transmitir este impulso nervioso del parasimpático? Estoy hablando del plexo sacro, o también llamado nervios pélvicos. Lo mismo que para vejiga, si se acuerdan. ¿tá? El esfínter vesical interno tiene la misma inervación, así que asócienlo a eso como para estudiar. Por otro lado, vamos a tener el esfínter anal externo. Lo mismo que el esfínter vesical externo, es músculo esquelético, por lo tanto es voluntario. Yo lo puedo controlar. Así que, ¿vieron cuando tenemos muchas ganas de ir al baño? ¿Qué hacemos? Nos aguantamos las ganas. ¿De qué manera? De manera consciente, de manera voluntaria, cerramos el esfínter anal externo. ¿tá? El esfínter anal externo es músculo esquelético. Estoy hablando del piso de la pelvis, del periné. ¿Está? Ahora, si ustedes no tienen ganas de ir al baño en este momento, el esfínter anal externo también está cerrado, pero de manera subconsciente, o sea, sigue siendo voluntario, pero subconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes no están pensando en este momento en eso, pero no deja de ser voluntario. Porque imagínense ir todo el día caminando por la vida pensando, tengo que cerrar el esfínter, tengo que cerrar el esfínter. Sería horrible. ¿tá? Entonces, la mayor parte del día, de manera subconsciente, voluntaria, pero subconsciente, el esfínter externo tiene tono. Y cuando tenemos ganas, ahí sí se hace consciente, porque ahí nos damos cuenta que necesito aguantarme las ganas de ir al baño. Suena chistoso, pero es verdad. Porque es una sensación muy incómoda aguantarse las ganas. Como les dije, estos músculos de lo que les estoy hablando forman parte del periné, es decir, el piso de la pelvis. El principal músculo que se podrían acordar acá es el músculo elevador del ano. Como les dije, tiene tono muscular, pero no estamos pensando todo el día en eso, excepto cuando tenemos ganas, que ahí sí, aguantamos mucho contraemos mucho este esfínter. ¿Cómo está inervado este esfínter anal externo? Por el sistema nervioso somático, que se origina en la médula espinal, porción sacra S2, S3. Los nervios que tenemos que recordar acá son los nervios pudendos, que obviamente esto está, las alfa-motoneuronas que salen del asta anterior de la médula espinal, acá de médula sacra, se comunican con las motoneuronas superiores que están acá en la corteza cerebral, la corteza motor.
Como pueden ver acá en esta explicación, el simpático, al igual que cuando vimos vejiga, no tiene nada que ver ni con el reflejo miccional, ni con el reflejo de la defecación. El simpático acá no tiene nada que ver, ¿no? O sea, los nervios hipogástricos, ni para vejiga, ni para el ano, no me sirven. Así que, fíjense, el tema el tema es así. De vuelta, el paciente está de frente a ustedes, así que acá estamos a la derecha del pizarrón, es la izquierda del paciente, o sea, si me miraran a mí sería este lado. O sea, acá tenemos el colon descendente, imagínense que acá a esta altura está el bazo, ¿no es cierto? Acá el vaso, acá estaba el colon transverso, ¿no es cierto?, del paciente, el colon descendente, ¿no es cierto?, el ciego, ¿ah? Así que sería todo el marco colónico del que estamos hablando. Me interesa, obviamente, esta parte ahora, ¿tá? Entonces, si se fijan, puede haber materia fecal acá en el colon descendente, ¿no es cierto? Ahora, el tema es el siguiente. Si la materia fecal está sólida, semisólida, como es lo normal, fíjense que hay un ángulo acá entre el colon descendente y el colon sigmoides. Este ángulo impide que la materia fecal ingrese al recto. ¿Por qué? Porque si tenemos materia fecal en el recto, nos da ganas de ir al baño. Porque ya les muestro enseguida. Al distenderse el recto, se inicia el reflejo. Entonces, ¿tenemos materia fecal en el recto habitualmente? No. ¿Por qué? Porque si no, todo el día tendríamos ganas de ir al baño. Entonces, esto ocurre gracias a este ángulo que hay entre el colon descendente y el sigmoide. ¿De qué manera entonces ingresa la materia fecal al recto? Por los movimientos en masa. De forma pasiva no puede entrar. Entonces, cuando tenemos los movimientos en masa del colon, que son potentes, esos movimientos en masa empujan la materia fecal para que ingrese al recto. Eso es lo fisiológico. Piensen, ¿en qué situación tenemos ganas de ir al baño todo el tiempo, de manera patológica? Todo el tiempo queremos ir al baño, cuando tenemos diarrea. Entonces, ¿por qué cuando tenemos diarrea todo el tiempo tenemos ganas de ir al baño? Y porque la materia fecal es muy líquida, entonces puede pasar por este ángulo sin problema. Llega al recto y cada rato queremos ir al baño. Pero si la materia fecal tiene consistencia normal, semisólida, no puede pasar este ángulo, a no ser que el movimiento en masa empuje a la materia fecal hacia el recto. Y ahí sí. ¿Ah? Está bueno. Por eso en la diarrea cada rato queremos ir al baño. La materia líquida pasa sin problema por acá y cada rato vamos al baño. Que eso fue lo que les puse acá. ¿Ah? La mayor parte del día entonces no vamos a tener heces en el recto. Esto se debe a que la materia no puede atravesar este ángulo que les nombré. Y va a ingresar materia fecal al recto son por los movimientos en masa que son súper potentes, que ya estuvimos estudiando. ¿Tá? Y de paso acá, horriblemente en mi dibujo, pero se entiende, tenemos el recto, que tiene una dilatación, que es la ampolla rectal, y después acá el ano, ¿no es cierto? Por fuera del ano, en color verde, tenemos el periné, que es esfínter anal externo, que es músculo esquelético. Perfecto. Entonces, el reflejo de la defecación, como les dije hace un ratito, el estímulo que lo va a provocar es la distensión, el estiramiento del recto por la materia fecal. Y la potencia que va a tener el reflejo va a depender de lo siguiente. Si tenemos poca materia fecal en el recto no se va a distender tanto y no vamos a tener tan potente el reflejo. O sea, no vamos a tener tantas ganas. Ahora, cuanto más materia fecal haya en el recto, más se va a distender el recto y más potente va a ser el reflejo. Por lo tanto, lo que vamos a observar es lo siguiente. Vamos a observar que el reflejo de la defecación puede ser de dos tipos. Puede ser intrínseco o puede ser extrínseco. ¿Qué significa que el reflejo es intrínseco? Este reflejo se va a producir por la distensión leve del recto. Cuando tiene poca materia fecal, va a ser débil comparado con el extrínseco. ¿Por qué? Porque solamente es producido por el plexo de Auer. Este reflejo suele ser tan débil que generalmente no produce vaciamiento. O sea, cuando nos dan ganas de ir al baño por este tipo de reflejo, decimos, yo no tengo muchas ganas, me aguanto. ¿Ah? Generalmente no vamos al baño.
Si es que vamos al baño y queremos defecar, se va a vaciar desde la mitad del colon. ¿Vieron acá el colon descendente? Desde la mitad nomás del colon descendente en adelante se va a vaciar, si es que hay vaciamiento. Generalmente tenemos muy pocas ganas, así que no solemos aguantar. Pero si queremos ir al baño, se va a vaciar no todo el colon descendente, solo de la mitad para abajo. ¿No? Ahora, el reflejo extrínseco se va a activar cuando se produce la distensión excesiva del recto, cuando hay mucha materia fecal. Va a ser más potente que el reflejo intrínseco porque es producido por el plexo de Auerbach estimulado por el parasimpático, que viene de médula espinal. Es tan potente que generalmente cuando tenemos este tipo de reflejos no nos podemos aguantar. Tenemos que ir al baño y cuando estamos apurados. ¿Ah? Generalmente produce vaciamiento del colon, de todo el colon descendente en adelante. Entonces, no nos podemos aguantar mucho esto y me va a vaciar todo el colon descendente, todo acá. Desde acá, todo lo que haya de materia fecal acá se va a vaciar. ¿No? Obviamente, no son reflejos por separado. ¿A qué me estoy refiriendo? Que al principio, cuando tenemos muy poca materia fecal en el recto, el reflejo es más débil. Cuando más materia fecal se vaya acumulando, se va a ir haciendo cada vez más potente. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Nada más. Entonces, acá en un esquemita les puse cómo es este reflejo de la defecación. Entonces, imagínense que solo tenemos el reflejo intrínseco, o sea, poca materia fecal distiende el recto. Esto me va a activar la distensión del recto, envía una señal al plexo de Auerbach, nada más. No salimos del tubo digestivo. Y al estimularse el reflejo de Auerbach, al estimularse el plexo de Auerbach, inicia el recto. Ya vamos a ver ahí lo que pasa. Si estoy hablando del reflejo extrínseco es porque hay mucha materia fecal que me está distendiendo el recto. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? El reflejo va a salir de la médula para activarme al parasimpático. O sea, al distenderse de forma excesiva el recto, se va a generar una señal sensitiva o aferente mediante los nervios pélvicos, o también llamado plexo sacro, va a viajar hasta la médula espinal. ¿No? Porción sacra, S2, S3. ¿No? Las neuronas de la médula espinal van a elaborar una respuesta, es decir, una señal motora o eferente que va a llevar información parasimpática a través de los nervios pélvicos o plexo sacro. Esa señal vuelve al colon, ¿no es cierto? Y me estimula al plexo de Auerbach. ¿Sí que? Acá el plexo de Auerbach se estimulaba solo y muy poco, pero acá con el parasimpático se estimula mucho más. Por eso el reflejo es más potente. ¿Qué es lo que va a hacer el plexo de Auerbach? Recuerden ustedes que el plexo de Auerbach tiene dos neuronas. Neuronas estimuladoras y neuronas inhibidoras. Bastante fácil, porque ya lo estuvimos viendo varias veces. Si queremos defecar, ¿qué tenemos que hacer? Neurona estimuladora contrae pared del colon, neurona inhibidora relaja el esfínter anal interno. Contraigo pared, relajo esfínter. Como estuvimos viendo en otros órganos que también se habían vaciado. Entonces, fíjense, neurona estimuladora del plexo de Auerbach, que secreta acetilcolina y sustancia P, contrae la pared del colon. Si es el reflejo débil, desde la mitad del colon descendente hacia abajo. Si es más potente, desde todo el colon descendente hacia abajo. Las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach, que liberan noradrenalina, óxido nítrico y VIP, relajan el esfínter anal interno. Ahora, el final de la historia depende de nosotros. Voy a esperar porque ya está por terminar la clase, después voy al baño. Si yo quiero, me puedo aguantar las ganas durante un tiempo. ¿De qué manera? Contraigo el esfínter anal externo y no va a haber defecación. No le digan al profe que se termina el reflejo, no. Si yo contraigo el esfínter anal externo de manera voluntaria, no va a haber defecación. Y van a ver que en unos minutos se me van las ganas de ir al baño. ¿Por qué? Porque las neuronas del parasimpático que están produciendo el reflejo se fatigan, se cansan. Ahora, ese reflejo va a volver a aparecer porque no hubo defecación. Cuando vuelva a aparecer va a ser más potente. Va a aparecer a los 20 a 30 minutos. Supongamos que me vuelvo a aguantar las ganas de ir al baño. Vuelve a aparecer después otra vez a los 15. Me aguanto
Se fatiga el reflejo, aparece a los 10, aparece a los 5, y después tengo todo el tiempo ganas de ir al baño. Todo el tiempo. Pasa lo mismo que en el reflejo miccional. Va a llegar un momento en donde el reflejo de la defecación es tan potente que en la médula espinal estas neuronas parasimpáticas inhiben a los nervios motores que controlan el esfínter anal externo. Y ahí me hago encima. ¿Verdad? Esto le pasa a los bebés, ¿no es cierto? Los bebés, ¿por qué necesitan pañal? Porque como no está maduro todavía sus centros superiores, no controlan esfínteres. Por eso los bebés, como no controlan el esfínter anal externo, cuando está el reflejo, se hacen caca, ¿no es cierto? Después, a medida que van creciendo los bebés, madura su encéfalo y logran controlar los esfínteres, ahí aprenden a ir al baño y todo eso. A nosotros nos puede llegar a pasar si aguantamos mucho las ganas de ir al baño. Ahora, listo, si yo quiero ir al baño, me dio ganas, me voy al baño, relajo el esfínter anal externo, hago un poquito de maniobra de Valsalva, o sea, hago fuerza para ir al baño, y va a ocurrir la defecación, el vaciamiento del colon. Si yo realizo la defecación, el recto deja de tener materia fecal y finaliza el reflejo de la defecación. O sea, lo que me había distendido el recto ya no está, la materia fecal la eliminé. Así que deja de haber reflejo de la defecación. Ahí sí finaliza, ¿no? Si se ponen a pensar, es más o menos lo mismo que el de la micción, casi igual. Tengo los mismos esfínteres, la misma inervación. ¿No? Por último, entonces, pregunta de bolillero de oral. Características de la materia fecal. Esto es como muy de bioquímica, pero bueno, no importa. Características físicas y químicas del orina. Características de la materia fecal. Para el oral, esto no les va a preguntar en un escrito, ¿no? Recuerden que la materia fecal tiene un color marrón oscuro, o pardo, o marrón habano, ¿no es cierto? Como los cigarros tienen ese color. Puede ser que la materia fecal tenga otro color, por si el profe les pregunta. Recuerden, puede ser que la materia fecal tenga color negro, ¿no es cierto? En el caso de la melena. Estaría bueno si les pregunta algo, sepan. Puede ser que la materia fecal tenga color más oscuro que lo habitual, ¿se acuerdan? Hipercolia. En el caso de ictericia a predominio bilirrubina indirecta, por ejemplo. Puede ser que la materia fecal tenga color blanco o gris. Recuerden que eso ocurría en el caso de la hipocolia o acolia, en la ictericia a predominio de bilirrubina directa. O sea, si se acuerdan alguna causa así media extraña, bueno, pues si no le dicen las características normales, no hay problema. En cuanto a su consistencia, suele tener una consistencia blanda, semisólida y son húmedas. Tiene forma cilíndrica y su diámetro es de 2,5 centímetros, ¿no? Más o menos así. En cuanto a la cantidad, suele ser, depende del tipo del paciente, 100 a 400 gramos por día. Varía con la dieta, depende, si comemos muchas fibras, por ahí, más materia fecal y bueno. En cuanto al olor, el olor es aromático, o sea, sui generis o fecaloide. Sui generis significa que cuando yo huelo materia fecal, sé que es materia fecal. En cuanto al olor, es afectado por la dieta y por la propia flora bacteriana de cada persona. Si comemos mucha grasa, va a tener un olor más feo, digamos. Si comemos más vegetales, no tanto y así, ¿no? En cuanto a su constitución, tiene pequeñas cantidades de alimentos sin digerir, pero casi nada. Tiene una mezcla de bacterias muertas de la flora normal y células epiteliales. Tiene grasa, proteínas y pigmentos biliares. Y tiene materia orgánica, como por ejemplo calcio, fosfato. Eso representaría el 25% de las heces. Y principalmente agua, 75%. Recuerden, con la materia fecal pierdo 100 mililitros por día nada más de agua, en reposo, ¿no? En cuanto a la frecuencia de la defecación, 1 a 2 veces al día en algunas personas, hasta 1 vez cada 2 días en otras personas. Recién se llama constipación o estreñimiento cuando pasan más de 3 días que una persona no va al baño. Ya vamos a hablar de la diarrea, que el profe pregunta también en los orales, pero eso después en patologías lo hablamos, ¿no? El pH de la materia fecal es de 6,8 a 7,2 más o menos, y también depende de la alimentación, o sea, eso puede variar. Perfecto.
Con esto entonces terminamos todo lo que tenemos que saber de movimientos del tubo digestivo. Colocamos el alimento en la boca y recién lo vimos salir. ¿Ya? Vimos todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de mañana? Secreción. Vamos a empezar de vueltas por la boca viendo saliva, secreción de moco del esófago, jugo gástrico y así hasta terminar. Así que bueno, a ver, preguntitas. El color pardo o, sí, decimos, no hay problema. El color es marrón oscuro, pardo o habano. ¿Vieron los cigarros cubanos? Eso es marrón habano. ¿Vieron que son de ese color? Marrón habano. Son los cigarros, esos que fuman algunas personas, los cigarros cubanos. Eso sería un habano, de ese color marrón. ¿Ah? Pardo significa que puede ser algunas tonalidades de marrón diferentes, digamos. Eso. A ver qué otra cosa era. El diámetro, 2,5 centímetros. ¿Tá? Perfecto, entonces. Buenísimo. Entonces, nos vemos mañana y continuamos con secreción. ¿Tá? Besito. Chao, de nada, de nada.